Ezequiel 17:18. Ezequiel 17. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, propone un enigma y cuenta una parábola a la casa de Israel. Les dirás, esto dice el Señor Dios. El águila grande, de amplias alas, de gran tamaño, de plumaje abundante y colorido, vino al Líbano y se apoderó de la punta de un cedro. Arrancó la extremidad de una rama y la llevó a una tierra de mercaderes. La plantó en una ciudad de comerciantes. Después tomó simiente del país y la sembró en un campo preparado, la puso junto a aguas abundantes como un brote de sauce. Germinó y se hizo una vid extendida, de poca altura, que tenía sus sarmientos dirigidos hacia el águila y sus raíces debajo de ella. Se hizo una vid, echó pámpanos y extendió sus ramas. Había otra águila grande, de amplias alas, de plumaje abundante. Y he aquí que la vid dirigió hacia ella sus raíces y extendió sus ramas para recibir más riego que en el terreno donde estaba plantada. Estaba plantada en buena tierra, junto a aguas abundantes, donde podía echar sarmientos, dar fruto y convertirse en una vid espléndida. Pues bien, diles, esto dice el Señor Dios. ¿Prosperará? ¿No arrancará sus raíces, la despojará de sus frutos y se secarán todos sus brotes? Sí, se secará. No habrá necesidad de un brazo fuerte ni de un pueblo poderoso para arrancarla de raíz. Estaba plantada, pero ¿prosperará? ¿No se secará apenas la toque el viento del este en el lecho donde estaba plantada? Me fue dirigida esta palabra del Señor. Di a la casa rebelde, ¿no comprendéis lo que significa esto? Diles, el rey de Babilonia vino a Jerusalén, se apoderó de su rey y de sus jefes y los llevó a Babilonia. Escogió a uno de la descendencia real e hizo con él un pacto y lo obligó bajo juramento, pero se llevó a los nobles del país para que el reino fuera humilde, no pudiera rebelarse, observara el pacto y pudiera subsistir. Pero el nuevo rey se rebeló contra el rey de Babilonia, envió mensajeros a Egipto para que le dieran caballos y gente. ¿Tendrá éxito? ¿Podrá escapar quien ha hecho tales cosas? Ha quebrantado el pacto. ¿Podrá escapar? Por mi vida, oráculo del Señor Dios, que por haber despreciado el juramento y quebrantado el pacto morirá en Babilonia, en la corte del monarca que lo hizo rey. El faraón no lo apoyará en la guerra con un gran ejército ni con muchos hombres, cuando se levanten terraplenes y se construyan torres de asalto para matar a tanta gente. Después de haber dado su palabra, ha despreciado el juramento, ha quebrantado el pacto. Con todo lo que ha hecho, no escapará. Por ello, así dice el Señor Dios, por mi vida lo haré responsable de mi juramento, que ha despreciado, y de mi alianza, que ha quebrantado. Extenderé sobre él mi red y quedará preso en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y allí lo juzgaré por la infidelidad que ha cometido contra mí. Los más escogidos de sus escuadrones caerán a espada, y los que sobrevivan serán dispersados a todos los vientos. Entonces reconoceréis que yo, el Señor, había hablado. Esto dice el Señor Dios. También yo había escogido una rama de la cima del alto cedro y la había plantado. De las más altas y jóvenes ramas arrancaré una tierna y la plantaré en la cumbre de un monte elevado. La plantaré en una montaña alta de Israel, echará brotes y dará fruto. Se hará un cedro magnífico. Aves de todas clases anidarán en él, anidarán al abrigo de sus ramas, y reconocerán todos los árboles del campo que yo soy el Señor, que humillo al árbol elevado y exalto al humilde. Hago secarse el árbol verde y florecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Ezequiel 18. Me fue dirigida esta palabra del Señor. ¿Por qué andáis repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron agraces y los hijos tuvieron dentera. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel, porque todas las vidas son mías, la vida del Padre como la del Hijo. El que peque, ese morirá. Si un hombre es inocente y se comporta recta y justamente, si no come en los montes ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, si no deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a su mujer durante la menstruación, si no oprime a nadie, si devuelve la prenda empeñada, si no despoja a nadie de lo suyo, si da de su pan al hambriento y viste al desnudo, si no presta con usura ni acepta intereses, si se mantiene lejos de la injusticia y aplica con equidad el derecho entre las personas, si se comporta según mis preceptos,
y observa mis leyes, cumpliéndolas fielmente, ese hombre es justo, y ciertamente vivirá, oráculo del Señor Dios. Si ese hombre engendra un hijo violento y sanguinario que comete contra su prójimo alguna de estas malas acciones que su padre no había cometido, que participa en los montes en las comidas y deshonra a la mujer de su prójimo, oprime al indigente y al pobre, roba, no devuelve la prenda empeñada, honra a los ídolos y comete acciones detestables, presta con usura y acepta intereses, ciertamente no vivirá. Por haber cometido todas esas acciones detestables, morirá irremediablemente y será responsable de su propia muerte. Pero si a su vez este hombre engendra un hijo que, habiendo visto todos los pecados cometidos por su padre, no los comete, no come en los montes ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, si no deshonra a la mujer de su prójimo, ni oprime a nadie, ni toma una prenda empeñada, si no despoja a nadie, da de su pan al hambriento y viste al desnudo, si no participa en la opresión, ni acepta usura ni intereses, cumple con las leyes y se comporta según mis preceptos, él no morirá por la culpa de su padre, ciertamente vivirá. Pero su padre, que había oprimido y despojado al prójimo, y no hizo el bien en su pueblo, él sí morirá por su propia culpa. Vosotros diréis, ¿por qué no carga el hijo con la culpa de su padre? Por lo siguiente, porque el hijo ha cumplido con el derecho y la justicia, ha observado todos mis preceptos y los ha puesto en práctica. Por ello, ciertamente vivirá. El que peca es el que morirá. El hijo no cargará con la culpa del padre, ni el padre cargará con la culpa del hijo. El inocente será tratado conforme a su inocencia, el malvado conforme a su maldad. Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos. Por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor Dios, y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas. Por el mal que hizo y por el pecado cometido, morirá. Insistís, ¿no es justo el proceder del Señor? Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. La casa de Israel anda diciendo, no es justo el proceder del Señor. ¿Es injusto mi proceder, casa de Israel? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Pues bien, os juzgaré a cada uno según su proceder, casa de Israel. Oráculo del Señor Dios. Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos y no tropezaréis en vuestra culpa. Apartad de vosotros los delitos que habéis cometido, renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. ¿Por qué habríais de morir, casa de Israel? Yo no me complazco en la muerte de nadie, oráculo del Señor Dios. Convertíos y viviréis. Siracida 15. Así obra el que teme al Señor, el que observa la ley alcanza la sabiduría. Ella le sale al encuentro como una madre y lo acoge como una joven esposa. Lo alimenta con pan de inteligencia y le da a beber agua de sabiduría. Si se apoya en ella no vacilará, si se aferra a ella no quedará defraudado. Ella lo ensalzará sobre sus compañeros y en medio de la asamblea le abrirá la boca. Encontrará gozo y corona de júbilo y un nombre eterno recibirá en herencia. Jamás la alcanzarán los insensatos y los pecadores nunca la verán. Están lejos de los orgullosos y los mentirosos nunca se acuerdan de ella. En la boca del pecador no cabe la alabanza porque el Señor no se la ha concedido, pues la alabanza se proclama con sabiduría y es el Señor quien la inspira. No digas, por culpa del Señor me he desviado, porque lo que Él detesta no lo hace. No digas, Él me ha extraviado, porque Él no tiene necesidad del pecador. El Señor detesta la abominación, y tampoco la quieren los que le temen. Al principio Él creó al hombre y lo dejó en poder de su propio albedrío. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo.
Sus ojos miran a los que le temen, y conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío, y a nadie dio permiso para pecar. Segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. La redacción de Segunda de Tesalonicenses habría que situarla en el año 50, unos meses después de Primera de Tesalonicenses. Pablo sigue en Corinto. La nueva carta, dirigida a los cristianos de Tesalónica, transcurre en un tono más impersonal que la primera y está dedicada casi enteramente a aclarar algunas ideas sobre la venida del Señor, parusía, a corregir falsas interpretaciones de ciertas enseñanzas del apóstol sobre este tema y hacer frente quizá a alguna otra carta perdida que había sido presentada como de Pablo y había sembrado la confusión entre aquellos cristianos. Segunda de Tesalonicenses 1, 2:12. Segunda de Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros gracia y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Debemos dar continuas gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, pues vuestra fe crece vigorosamente y sigue aumentando el amor mutuo de todos y cada uno de vosotros. Esto hace que nos mostremos orgullosos de vosotros ante las iglesias de Dios por vuestra paciencia y vuestra fe en medio de todas las persecuciones y tribulaciones que estáis soportando. Así se pone de manifiesto el justo juicio divino, de manera que lleguéis a ser dignos del reino de Dios por el cual padecéis, pues es justo a los ojos de Dios retribuir con tribulaciones a los que os atribulan. En cambio, concederos a vosotros, los que paséis tribulación, el debido descanso juntamente con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles, en medio de un fuego llameante, para hacer justicia contra los que se niegan a reconocer a Dios y contra los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de una ruina definitiva, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando en aquel día venga a manifestar su gloria entre sus santos y a provocar la admiración entre todos los creyentes, pues vosotros creísteis nuestro testimonio. Por esto oramos continuamente por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y con su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2. A propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima. Que nadie en modo alguno os engañe. Primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la impiedad, el hijo de la perdición, el que se enfrenta y se pone por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta instalarse en el templo de Dios, proclamándose él mismo Dios. ¿No recordáis que estando aún con vosotros os hablaba de esto? ¿Sabéis lo que ahora lo retiene para que se manifieste a su debido tiempo? Porque el misterio de la iniquidad está ya en acción. Apenas se quite de en medio el que por el momento lo retiene. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con su venida majestuosa. La venida del impío tendrá lugar por obra de Satanás, con ostentación de poder, con señales y prodigios falsos, y con todo tipo de maldad para los que se pierden, contra aquellos que no han aceptado el amor de la verdad que los habría salvado. Por eso, Dios les manda un poder seductor que los incita a creer en la mentira. Así, todos los que no creyeron en la verdad y aprobaron la injusticia recibirán sentencia condenatoria.